Saludos, mi nombre es Alberto Esteban Benítez. En primer lugar, me gustaría agradecer a la coordinación del Congreso por haber aceptado mi propuesta y, sin más dilación, vamos a lo que nos concierne, que es la presencia de temas y motivos del romanticismo literario en la novela La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Bien, he ordenado esta ponencia según los temas más característicos del movimiento decimonónico y he incluido en cada uno de ellos ejemplos de pasajes de La sombra del viento. Comencemos por la melancolía. Si hay algo que tenían en común todos los románticos es que compartían una misma visión cósmica, una visión que a menudo derivaba en pesimismo, y este pesimismo causó una aflicción que llegó a ser tan famosa que se le puso un nombre. En Francia se le llamó el mal del siglo y en España el fastidio universal. En La sombra del viento, Zafón presenta a personajes melancólicos y personajes que a menudo se muestran pesimistas con su propia vida. Hay que entender que La sombra del viento está supeditada al ambiente de la posguerra española, es decir, los hechos que suceden en la novela acontecen durante la época franquista. Aquí os he dejado dos ejemplos de manifestaciones de personajes melancólicos. No es de extrañar que los románticos sintieran predilección por los enigmas y por las cosas irracionales. Recordemos que el movimiento romántico nace en respuesta de la Ilustración y la Ilustración se basó en la razón. Para hablar de este tema he escogido el ejemplo de El trovador, un drama de Antonio García Gutiérrez, donde podemos ver que su personaje protagonista, Manrique, es considerado producto del diablo. Además, la madre de Manrique también es considerada una bruja. Recordemos que los personajes de la bruja y el diablo son personajes característicos del romanticismo y, sin ir más lejos, podemos encontrarlo en el drama de Goethe titulado Fausto, donde el protagonista o uno de los protagonistas es el diablo. Zafón introduce la fantasía a través de su personaje Julián Carax, que también es considerado producto del diablo, y no solo eso, sino que más adelante en la novela Zafón nos presenta al personaje de Marisela, que es considerada también una bruja. Es decir, Zafón recupera estos dos motivos y los expone en La sombra del viento. Para hablar de la pasión, cabe mencionar el estudio que realiza Russell Sevold, perdonen si no acierto en alguna pronunciación, el estudio que realiza en el capítulo 4 de su libro Trayectoria del Romanticismo Español, donde expone el tema del incesto, y es que para los románticos la figura de la mujer inasequible fue muy atractiva. No hay una mujer más inasequible que la propia hermana o madre o hija. Zafón actualiza este tema en La sombra del viento a través de Daniel, el personaje protagonista, puesto que este personaje manifiesta deseos por otros personajes mucho más mayores que él. No solo hay ejemplos de esta actualización del incesto en Daniel, sino que a lo largo de la novela habrá otros personajes también mayores que sientan deseos por personajes mucho más jóvenes que ellos. Por otro lado, los románticos idealizaron el amor hasta el extremo, y Zafón expone también esta idealización a través de Daniel, pero sobre todo a través de Julián Carax en la relación que tiene con Penélope, una relación idealizada. Aquí os he dejado algunos ejemplos. La libertad quizás sea el tema más característico del romanticismo, puesto que los románticos persiguieron la libertad tanto de creación como de expresión como de la forma, y se mantuvieron reacios o rechazaron el canon de la época. Además, los románticos idealizaron algunos personajes que en principio no tienen ningún atractivo, como son el bandido o el ladrón o el mendigo. Un ejemplo de esto es el drama Los bandidos de Schiller,
donde el personaje protagonista, valga la redundancia, es un bandido. Zafón introduce la libertad a través de su personaje Fermín Romero de Torres, un personaje que precisamente es un mendigo y que además cumple con las características típicas del héroe romántico, puesto que se muestra en rebeldía con el sistema establecido y además persigue la libertad. La persigue de tal manera que Fermín en su pasado fue un cautivo, estuvo en cautiverio y es un personaje que Zafón nos muestra como que ha reconquistado su libertad. La naturaleza. Bien, los románticos concibieron la naturaleza de tal modo que para ellos fue el reflejo de sus propias emociones. Se adueñaron de la naturaleza subjetivamente, es decir, los románticos se fijaban en el cielo azul cuando estaban felices, mientras que cuando estaban tristes se fijaban en el gris de las nubes. Esto mismo hace Zafón a través de Barcelona, puesto que la ciudad se muestra de una manera u otra dependiendo de las emociones que estén experimentando los personajes. Además, el ambiente de Barcelona es gótico, está caracterizado por fachadas con estructuras de arcos y puntos, estatuas de ángeles y demonios y mansiones encantadas al más puro estilo de Edgar Allan Poe. Por último, cabe mencionar el cristianismo, puesto que el romanticismo siempre ha sido asociado con la recuperación o la rehabilitación de la literatura cristiana. Durante el clasicismo se miraron los neoclásicos y los clásicos echaron la vista hacia literaturas paganas de Grecia y Roma, mientras que el romanticismo recuperó la literatura cristiana, y esto mismo hace Zafón en su novela porque incluye numerosos motivos cristianos a través de objetos como crucifijos o edificios como iglesias o conventos, personajes que son monjas o curas, y lo que me pareció más interesante es que incluye numerosas menciones a santos y santas. Para concluir, decir que La sombra del viento presenta temas y motivos que son característicos del movimiento decimonónico, del movimiento romántico. Además, actualiza algunos de estos temas para adaptarlos a nuestros tiempos, y por esto cabe plantearse que exista una reescritura del romanticismo en la novela de Zafón, y además plantearse también la vigencia de este movimiento para dialogar con las inquietudes de la contemporaneidad y su trascendencia a nuestros días. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y un saludo.